Muy buenas noches, mi nombre es Pablo Gutiérrez, director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Peruana. Estamos muy contentos de que estén acompañándonos en un nuevo webinar de ciencias bíblicas. Y vamos a empezar haciendo unos saludos. Ahí vemos que está conectado Ángel de Ecuador, Ana de Guatemala. A ver, vemos también que está conectado Víctor de Perú, y vemos que están conectándose María también desde Colombia, y siguen conectándose. Ya tenemos ahorita 117 personas conectadas. Normalmente cuando sacamos el reporte, ahí está Nikita también de La Paz, Bolivia, cuando sacamos el reporte después de que termine el webinar, vemos de que han participado cerca de 500 personas, ¿no? De 500 personas que participan entrando y saliendo en diferentes momentos en el Zoom, y a través también de las plataformas del Facebook, de las diferentes sociedades bíblicas que nos hemos unido para poder tener este espacio de servicio a la iglesia, en la cual le traemos los mejores profesores, especialistas en Biblia, para poder crecer en el conocimiento del Señor. Y bueno, como sociedad bíblica, empezamos con un versículo, y es el versículo que está relacionado al encuentro de Felipe y el etíope. Y dice: acudiendo Felipe, le oía que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, ¿no? Y de eso se trata nuestra misión, lo que estamos haciendo. Hacemos labor de traducción, de publicaciones, de distribución, y también de interacción con la Biblia. Y esta interacción con la Biblia es que la Biblia sea leída, ¿no? Que sea enseñada, que sea entendida, que sea interiorizada y que sea aplicada. Y hoy en día la Biblia no solamente es leída a través del formato impreso, sino también es difundido también a través de los medios digitales, como estamos haciendo en esta noche. Como siempre, explicamos la metodología. Son 40 minutos de exposición, luego pasamos a un periodo de 2 o 3 preguntas y anunciamos a los ganadores de un recurso bíblico que sorteamos cada semana. Así que les invitamos a que coloquen en el chat el país al cual pertenecen. Ya muchos de ustedes han sido ya escogidos, seleccionados, y los que no, bien pueden colocar ahí su nombre. Esta noche pueden ser seleccionados y llevarse un recurso bíblico de la sociedad bíblica. También les pedimos de que coloquen sus preguntas al chat de preguntas, donde está nuestro hermano Abraham Márquez de México. Abraham, saluda Abraham. Ahí está Abraham. Entonces, al chat de preguntas para que coloquen ahí sus preguntas, y vamos a seleccionar allí las 3 preguntas para hacerle al expositor. Vamos a comenzar este tiempo entregándolo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor, queremos en primer lugar que tu nombre sea glorificado y que sea honrado, Señor, a través de este espacio. Señor, dispón nuestra mente, dispón nuestro corazón para poder recibir tu enseñanza y poder crecer y poder servirte mejor. Te pedimos por el expositor, por el profesor Josías Espinosa. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, vamos ya a presentar al expositor de esta noche, y vamos a tocar. Teníamos otro expositor programado que era sobre saqueo para algunos que se han inscrito, y tuvimos que cambiar de expositor porque el expositor que le tocaba, que era el hermano Iván Ruiz, pastor Iván Ruiz, salió positivo con COVID. Entonces, en Perú estamos ahorita en la quinta ola, ¿no? En esta semana en mi oficina hemos tenido 10 casos nuevos de COVID, y bueno, ya está, de nuevo está en todas partes, ¿no? Entonces, hemos cambiado de expositor, y gracias al profesor Josías Espinosa de estar siempre allí dispuesto para compartirnos algunas de sus clases que ya tiene elaboradas, que ya tiene preparadas sobre análisis sociológico de la Biblia. El profesor Josías
Tiene título profesional en teología con mención en literatura bíblica de la Universidad Seminario Bíblico Andino. También tiene maestría en Sagrada Teología con mención en Desarrollo Humano de la Facultad Teológica y Civil de Lima, ¿no? También tiene maestría en Ciencias de la Religión de la Universidad Mayor de San Marcos. Y también es magíster en Teología de la Universidad Martín Luther King de Nicaragua. Y bueno, estos son algunas de las formación académica que ha recibido, ¿no? Y también es, por supuesto, profesor de los diplomados que dictamos a nivel de Sociedades Bíblicas Unidas. Y como aspecto personal, puedo decir de que es una de las personas con las que hace poco más de 10 años nos metimos en esta aventura de lo que son las ciencias bíblicas, a promover las ciencias bíblicas, y nos da mucho gusto de que este sueño haya ido creciendo cada vez más y que ahora tenga un alcance a nivel latinoamericano. Así que vamos a iniciar este webinar que se titula Ser hombre en el siglo I. Es tu tiempo, Josías Espinosa. Muy buenas noches con todos nuestros hermanos y hermanas de toda Latinoamérica. Es para mí un honor estar con ustedes, ¿no? Y como les decía, Pablo, hemos pasado muchos años soñando con estos webinars y ahora es una realidad. Entonces vamos a iniciar con este tema, ser hombre en el siglo I, análisis sociológico y cultural. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad?, este tiempo de ponencia. Queridos hermanos y hermanas, muy conocido entre nosotros, los que leemos la palabra de Dios, ¿no?, que dice en Efesios 4, 12 al 13, en la versión Reina Valera del 60, ¿no?, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, y aquí está un texto hermoso, ¿no?, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Y esto me hace recordar a lo que los teólogos llamaron el giro antropológico de la teología, cuando se empezaron a notar, ¿no?, que la nueva humanidad era Jesús, y también ese era el varón perfecto, el nuevo hombre, como dice Pablo en Colosenses y en Efesios, ¿no?, vestidos del nuevo hombre, o como en Romanos nos presenta al segundo Adán, que es este hombre sin pecado, que es Jesús, ¿no? Desde ese contexto nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo era un ser varón en el siglo I, ¿no? Y el objetivo de esta sesión es comprender la construcción social del varón en la cultura mediterránea del siglo I, que será el contexto histórico donde se gestará los orígenes del cristianismo, ¿no? Entonces, queremos entender para leer mejor nuestros textos, ¿no? Por ejemplo, hay un texto que en Primera de Corintios dice, ¿no?, que todos debemos ser valientes y varoniles, ¿no? Podríamos traducir incluso eh, machos, ¿no?, varoniles. Entonces, ¿a qué se refiere el texto bíblico? ¿Qué hay en ese contexto, no? Y quiero iniciar con unas frases de uno de la Mishnah judía, que también están recogidas en muchos documentos judíos, como por ejemplo en las 18
bendiciones en el Sidur judío, que es el libro de oraciones de cada judío, de las 18 bendiciones, y un libro de Diógenes Laercio, en Vidas, dice así, esta frase de un romano, ¿no? Tales, ¿no? Tales de Mileto, solía decir que había 3 gracias por las que agradecía a la fortuna. Primero, que nací en el género humano y no como bestia. Luego nací hombre, no mujer. Tercero, griego, no bárbaro, ¿no? Entonces, fíjense acá estos estereotipos que se tienen, ¿no? Y en el judaísmo, ¿no? Bendito seas, en esta famosa 18 bendiciones, que es la oración del Sidur de cada día que un judío realizaba, bendito seas por no haberme hecho gentil, mujer o ignorante, ¿no? Entonces, una biblista judía nos explicaba que las mujeres decían, bendito Señor por habernos hecho conforme a tu voluntad. Cambiaban esa parte por no haberme hecho varón, ¿no? Entonces, conforme a tu voluntad. Y quiero también señalar algunas cuestiones previas para entender esto, ¿no? La primera es que las culturas antiguas mostraban varias formas de ser varón y ser mujer. Podríamos hablar de que no hay una sola forma de ser varón, hay varios rostros, ¿no? No había una cuestión monolítica, sino heterogénea, ¿no? Por ejemplo, el ser varón en Roma con la clase alta era diferente a ser varón en Roma, por ejemplo, si eras un campesino. Segundo, estas construcciones culturales de la antigüedad nos muestran las formas de relacionarse entre varones y mujeres y cómo se asumen ser varón y ser mujer. Las culturas piensan cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer. Y así era su comportamiento, ¿no? Entonces, esto me hace recordar a Peter Berger, este famoso sociólogo, que decía en uno de sus libros, ¿no? La cultura es como Dios y te impregna, ¿no? Tus comportamientos. Tercer cuestión previa, ¿no? La mujer es más débil en toda la literatura del siglo I, el hombre más fuerte. Se fundamenta en los rasgos físicos. Esta naturaleza se legitima apelando a la voluntad de los dioses grecorromanos, ¿no? Como decía otra biblista, los comportamientos humanos a veces se divinizan. Estos esquemas culturales hacen que las mujeres tengan protagonismo en lo privado y los varones en lo público. Esto ha sido muy estudiado, ¿no? Por ejemplo, por Elizabeth Schuyler Fiorenza, en el libro En memoria de ella, o Margaret MacDonald, nos han mostrado cómo las mujeres en la cultura mediterránea del siglo I, normalmente, como decía Elizabeth Schuyler Fiorenza, eran muy amadas, muy apreciadas, pero dentro de la casa. Y en lo público tenían que sujetarse al varón, tenían que tener cierto comportamiento, etc., ¿no? 4. Los que no siguen las construcciones culturales son rechazados y hasta aniquilados en algunos casos, ¿no? O sea, es una cultura, como señalan muchas biblistas y hombres que han estudiado esto, muy machista, muy patriarcal, ¿no? Incluso las casas judías se llaman Bet-Ab, casa del padre.
donde las mujeres, pues, judías, por ejemplo, no tienen la potestad de ni siquiera ser testigos en un juicio por el hecho de ser mujer, ¿no? Hay un dicho en la Mishnah, ¿no? Dice, si una mujer ve una violación, ¿no? Un acto de violación de un hombre que está violando a otra mujer, corra para avisarle a un hombre, porque el que ella haya visto no vale para nada ante un juicio. Imagínense, ¿no? En los orígenes del cristianismo, basado a la enseñanza de Jesús, también se presenta una nueva forma de ser varón y del trato a la mujer. Y estas nuevas formas de ser varón y el trato a la mujer son de reciprocidad, de amor. Jesús es el que dignifica a la mujer y nos enseña un trato más justo, ¿no? Sin embargo, al pasar los siglos, se impone el pensamiento grecorromano en la historia de la Iglesia, la jerarquía, la representación del varón por la mujer. El estudio es solo para varones, ¿no? Esto de que hasta muy entrado, casi a finales del siglo XIX, las mujeres eran representadas por los hombres, ¿no? Quiere decir que una mujer se quedaba viuda y un hombre encima de ella, a pesar de que ella era la dueña de la propiedad, tenía que firmar por ella, ¿no? Por ser mujer. Y por eso toda la lucha, pues, de que la mujer tuvo que votar, tenía la capacidad de tener propiedad privada, de estudiar, ¿no? Por ejemplo, los estudios en el judaísmo solo son para mujeres, pero Jesús cambia eso, ¿no? Por ejemplo, en la conversación con Marta y María, es mejor estar a los pies escuchando la palabra de Dios que sirviendo, ¿no? Entonces, quiero compartir ahora ya el tema propio de, de la ponencia que les quiero traer, es ser varón en la cultura helénica y greco-romana. Y vamos a empezar por la cultura helénica por temas eh, cronológicos. La influencia del helenismo en el judaísmo. Primero, la importancia de la construcción del segundo templo, como explican unos especialistas, fue entonces cuando se efectuó de forma sistemática la compilación literaria de las antiguas tradiciones hebreas y se emprendió la tarea difícil de un nuevo templo, el segundo templo, en sustitución del destruido primer templo de Salomón, ¿no? Los biblistas, los especialistas, como Antonio Piñero u otros, han mostrado que es importante el segundo templo para comprender el siglo I en la época de Jesús. Segundo, el continuum cultural de la evolución religiosa del judaísmo. El judaísmo, al contraste con la cultura griega, que era una cultura dominante, propició intercambios mutuos. Así, junto al mantenimiento de ideas tradicionales judías, ¿no? Como el monoteísmo, la ley, la soberanía de Dios en la historia, empiezan conceptos claves, ¿no? Según los especialistas, como la resurrección, el reino de Dios, la expectación mesiánica, que están reveladas en la literatura intertestamentaria, que en español ha sido publicada por, eh, por la colección que se llama Apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Que es una tremenda obra donde nos muestra toda la literatura intertestamentaria. Y tercero, la diáspora judía facilitó procesos de intercambio cultural helénica, teniendo en cuenta que la práctica religiosa se centraba en la sinagoga más que en el templo, como en el caso de Pablo, que es un judío de la diáspora que vivía su familia y él en una ciudad netamente helénica como era Tarso. Paolo Sacchi, en ese libro, Historia del Judaísmo en la época del Segundo Templo, que tal vez es el mejor libro para estudiar este tema en español, dice, ¿no?
En una situación política, ideológica tan compleja y rica de elementos contradictorios, la reacción frente a las tendencias helenizantes asumió dimensiones políticas y religiosas difíciles de precisar hoy día. Pelear contra la helenización no era solo un ideal cultural y religioso, sino también combatir contra el poder en nombre de y para otro poder, ¿no? Los judíos se enfrentaron al helenismo de poder a poder y Paolo Sacchi nos muestra que ante la imposición de la helenización hacia 175 a.C., cuando Antíoco Epífanes IV, ¿no?, que le apodaban el loco, subió al poder, los judíos tomaron dos actitudes. Una actitud de huida, que se incrementó la diáspora, y una actitud de lucha armada, que está demostrada en Primera y Segunda de Macabeos, que a propósito es un libro judío que nos muestra su lucha contra el helenismo, ¿no? En Primera Macabeos, en la traducción del lenguaje actual interconfesional, dice así, ¿no? Por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo donde además se enseñaba la lengua y la cultura griega. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esta manera estos hombres rechazaban la alianza de Dios que habían hecho con el pueblo de Israel. Vivían y actuaban como los que no creen en Dios y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. Miren, dos grupos, es los conservadores que quieren conservar la tradición judía y los judíos helenizados, que, que quieren ser judíos, pero con prácticas helénicas, ¿no? En tiempos de Antíoco Epífanes IV se había construido un gimnasio en Jerusalén y algunos judíos querían disimular la circuncisión, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué querían disimular la circuncisión los que no saben? Porque en las competencias griegas de esa época, del siglo II antes de Cristo, se hacían los maratón, la maratón griega se hacía totalmente desnudo. Por eso, ¿no? Y incluso en Primera Macabeos habla que Jasón, el sumo sacerdote, ¿no?, también entró en eso, ¿no? Más que jefe de sacerdotes, Jasón se portaba como un enemigo de Dios. Hizo todo lo posible para que los judíos vivieran como los griegos y se aceptaran sus modas. Hasta los mismos sacerdotes llegaron a sentir que su servicio en el altar era algo sin importancia. Ya no les importaba el templo ni los sacrificios, les importaba más el lanzamiento de discos y otras competencias deportivas, aunque estas estaban prohibidas por la ley de Dios. Incluso llegaron a despreciar las tradiciones y valores de la patria, pues pensaban que los griegos eran superiores. A tal punto llegó el helenismo y la penetración de las costumbres extranjeras en el judaísmo, que en Segunda de Macabeos exclama, pensaban que los griegos eran superiores, ¿no? Y termino esta parte de ser varón en el mundo helénico con este libro de Anatea Portir Jung, Apocalipsis contra el Imperio, Teologías de Resistencia del Judaísmo Antiguo. La cultura judía bebió de la cultura helénica, como explica un especialista. En particular, el gimnasio, esta institución enseñaba a los jóvenes la cultura, filosofía y las costumbres griegas. Los formaban para la participación política en la vida de la polis y configuraba su identidad ciudadana. Y algo más importante, en todo el imperio, los gimnasios y centros para jóvenes entrenaban y formaban los cuerpos de sus alumnos para el servicio militar. Entonces, muchos judíos estaban helenizados, pero también había un grupo como los macabeos que no iban a permitir que sus tradiciones sean destruidas. Ser varón en el mundo grecorromano, ya no en el siglo II, I antes de Cristo, sino en la época del Imperio Romano. Y uno de los más grandes especialistas del mundo ha sido Martín Engel, en su libro La iniciación de Judea en el primer siglo del cristianismo, ¿no? Este exégeta, un autor muy importante para comprender la influencia del helenismo en el judaísmo del siglo I, en un libro clásico sobre la iniciación de Judea, nos dice lo siguiente, ¿no? Nos muestra justamente eso que pasó, ¿no? Y ahora, con este libro de Jesús el varón,
aproximación bíblica a su masculinidad de Hugo Cáceres Guinet, ¿no? Podemos acercarnos a estos varones del siglo I. El judaísmo, cuando enfrentó la influencia helénica en el siglo IV, fue influenciado por el helenismo que causó una crisis de identidad judía. Un especialista explica, ¿no? El profesor Hugo Cáceres. No se puede hablar de judaísmo del tiempo de Jesús como una institución cerrada, porque ya había recibido influencias del helenismo durante 360 años y disfrutaba mucho de ser una entidad monolítica. Y según el profesor Hugo Cáceres, hace una descripción de ser varón en el mundo mediterráneo del siglo I, a los cuales se va a enfrentar Jesús, ¿no? Este modelo va a ser el modelo que Jesús, que Hugo Cáceres Guinet ha recogido en fuentes del siglo I, va a ser el modelo de ser varón romano que había influenciado a muchas culturas también como la judía, siria, egipcia, etcétera, ¿no? Que se había hecho como una normalización de ser varón. Y usando fuentes primarias del siglo I al siglo III después de Cristo, teniendo en cuenta que estos escritos estaban dirigidos al ciudadano libre de los niveles sociales superiores, estas son, ¿no?, las formas de ser varón que lo vamos a señalar uno por uno. Número 1. Para un grecorromano, ser varón y la virtud. En la antigüedad, como lo es ahora, ser varón fue una adquisición social que siempre estaba en peligro. Era una virtud pública difícil de cultivar. Dion Crisóstomo arengaba a sus hermanos a actuar como hombres, como lo hizo Pablo en 1 Corintios 16:13. Mire, fíjese esas analogías. Platón decía, cuando escuchamos a un hombre balbucir o lo vemos comportarse como un niño, me parece ridículo, nada viril y digno de látigos. Se ponía como ideal a un varón con aspectos agresivos y dominantes, como ser exitoso e independiente, no mostrarse emotivo, esconder sus sentimientos, no hacer lo que hace una mujer, conservar su autoridad. Mire, eso era ser varón en el siglo I. Y Jesús nos presenta la verdadera humanidad, el verdadero ser hombre, de otro modo, ¿no? ¿Por qué? Porque él llora por Lázaro, se acerca a las mujeres, las toca a las mujeres, como en Lucas, a esta hija de Abraham no debía yo sanarla. Entonces, ese modelo greco-cultural diferente. Esto también me hace recordar a Nietzsche, ¿no? Cuando decía que si nosotros Nietzsche decía, si Alemania sigue la receta de Pablo y de Jesús de dar la otra mejilla, Alemania desaparecería. Entonces, mira, hasta modernamente, ¿no? 3. Ser varón era un asunto de honor. Los estudios del mundo mediterráneo han identificado el valor de honor-vergüenza que se encuentra en todo el tejido social de la antigüedad. El honor alcanzaba la centralidad y el control. El reconocimiento público del honor estaba articulado con las expresiones sociales de parentesco, fe, jerarquía, trabajo, honor, en griego, timé y onos, es el valor que el varón se otorgaba a sí mismo, pero debían ser confirmados por otros varones. Jenofonte decía, la búsqueda del honor no es una característica natural de los seres irracionales, no de todos los seres humanos. Los que llevan en ellos un deseo natural de alabanza y honor se encuentran a gran distancia del ganado y son considerados no solo humanos, sino hombres. Y hay un dicho, los placeres son pasajeros, los honores son inmortales. Pedriano, eso decía en el siglo VII a.C. Y esa es otra característica, ¿no? Tenéis que morir con honor, ¿no? Autodominio. Los varones que disfrutaban de una alta posición social y política fueron aconsejados por los filósofos para mantener sus pasiones bajo control, es decir, demostrar privada y públicamente la egcrateía, hipotestas, o sea,
dominio de los sentidos y autocontrol, ¿no? Miren lo que dice Cleóbulo: evita mostrarte cariñoso con tu esposa o discutir con ella delante de otros, porque ella saboreará la locura y los otros la sinrazón. ¿No? Entonces, el autodominio de varón en público, cuando viene tu hijo, ¿no? Llorando, no puedes tú estar llorando con él tampoco. Pero Jesús mostró totalmente diferente. El ser humano, el ser hombre que Jesús muestra es diferente a este hombre, ¿no? 5. El abolengo. Cuando el honor no era obtenido por triunfos militares, provenía del abolengo de los antepasados. Ser hijo de un varón libre, honorable, que fue hijo de un varón libre, honorable, era algo que ninguno quería dejar inadvertido, y por ello existían largas listas de antepasados o genealogías. Platón decía: cuando los antepasados son buenos, agatoy, bellos, coloi, y justos, dicayoy, sus descendientes son llamados nobles, ¿no? Y había toda una cúpula de la nobleza. Cosa que, por ejemplo, en Gálatas 3:28, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni amo, no hay griego ni judío. Totalmente diferente a esta construcción cultural de varón. 6. Soportar el sufrimiento. El modo de comprobar de ser varón se manifiesta en situaciones de peligro. Por ejemplo, al defender a la mujer y los hijos. El varón debía mostrar dominio sobre su cuerpo y sus sentimientos. Las expresiones más exquisitas de este control era soportar el dolor sin expresiones físicas, como los gritos y el llanto, como lo explica Aristóteles en Ética a Nicómaco, ¿no? Que no debías, que un varón no llora, ni muestra dolor. 7. Habilidades oratorias. La necesidad de ser un buen orador era vital para exponer en público con arte y racionalidad la condición de ser varón. Esto era algo natural. Los pulmones de los varones eran capaces de contener más aire y provocar una voz poderosa y grave, por lo cual las mujeres y los eunucos quedaban marginados. Polemo afirmaba: el varón, por su capacidad para introducir más neuma en los pulmones, el varón lograba una naturaleza más seca, más ligera y tibia que las mujeres, condiciones apropiadas para las actividades de la razón. Y el varón tenía que tener poder. Platón, citando a Diógenes Laercio, al hablar de la capacidad de ejercer el poder, estableció un asunto de hombres: los gobernantes, por naturaleza, son machos. Y no solo entre los hombres, sino entre todos los vivientes, ¿no? Es el poder de la fuerza física de imponerse a todos. Las columnas votivas, los arcos triunfantes, las monedas y las estatuas de emperadores y héroes con casco, armadura y espada determinan un ideal de ser varón de autoridad y poder. El más representado fue Julio César, ¿no es cierto? Gobernador ideal, guerrero valeroso, sabiduría en su prosa, gran orador. ¿Se acuerdan cuando dijo: vine, vi y vencí? Eso, vine, vi y vencí. O sea, no necesitaba ni pelear porque ya se asustaron con su presencia. Solo por mirarlo a él ya venció, ¿no es cierto? Eso, tremendo, Julio César. Y 9, ambientes masculinos. El ambiente propio de la mujer era la casa y el del hombre era que debía, ¿no? Y el hombre debía permanecer en el terreno doméstico lo mínimo necesario para ahuyentar el fantasma de parecer poco hombre. Entonces, tiene que salir de la casa. En el ambiente público era donde el varón quedaba confirmado su valor con otros varones en el terreno del juego de la competencia. Xenofonte afirma: creo que los dioses decidieron que los trabajos de supervisión dentro de la casa fueran propios de la mujer y los exteriores del varón. Para el varón es vergonzoso estar en la casa. Filón decía: las ágoras, los consejos, los tribunales, las agrupaciones, las asambleas, las conversaciones y actividades del cielo abierto solo son apropiados para los hombres, ¿no? Ahí lo público y lo privado. Y 10, la continencia. Un aspecto de las pasiones correspondía a la vida sexual. La satisfacción sexual fue vista como una debilidad en grupos como los cínicos, y esta se manifestó en la sociedad grecorromana. Un especialista explica: ciertamente, para la clase social y otros estratos sociales, el sexo debía ser controlado y manejado, mejor aún evitado, para mantener sano el cuerpo, fuerte, libre de disipación y debilidad. Y esto me impresionó,
porque hay la idea de que todos los romanos eran muy dados al sexo, ¿no? Y habían grupos de romanos y grecorromanos y también helénicos que tomaron como estilo de vida el ascetismo, la continencia. Como dice un especialista del helenismo, eran santos paganos. Y con eso quiero terminar esta ponencia diciéndoles lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se construyó una forma de ser varón que lo podemos ver, ¿no? En los documentales, en Julio César, en los documentos del siglo I, II, III después de Cristo? Y Jesús nos muestra otra forma de ser varón. Por ejemplo, Pablo, en primera de Timoteo 2, ¿no? Versos del 15 al 17, los amo con tanta ternura que no solamente he querido dar el Evangelio, sino hasta mi vida. O cuando en Hechos capítulo 20 lloran todos abrazados, porque les dijo, nunca más volverán a ver mi rostro. Eso no era ser varón en la cultura mediterránea del siglo I. Pero lo que Jesús presentó con su estilo de vida y su mensaje del reino de Dios era la verdadera humanidad, el verdadero hombre que también tiene sentimientos, que ama a los niños, a las mujeres, que respeta, dignifica a todos y que todos somos iguales en Cristo Jesús. Gracias, espero que les haya servido esta conferencia. Bueno, me fascinó por un tiempo y estamos acá compartiendo con ustedes. Adelante, mis queridos hermanos de Sociedades Bíblicas. Ahí Adelante. estoy. Muchas gracias, profesor. Wow, qué tema tan fascinante, tan complejo también a la vez. Desde, si hiciéramos ahora una relectura desde nuestras trincheras, cuántos puntos para poner ahí sobre el tema y analizar y cuestionar la forma, ¿no? En la que desde nuestras sociedades, desde nuestras iglesias, estamos ejerciendo esta figura masculina y qué tanto no incide, ¿no? Este legado histórico, legado cultural para la forma en la que ahora concebimos, muchas veces también desde la fe, desde la iglesia, la figura masculina. Profesor, quisiera iniciar mencionando este giro antropológico de la teología de la que usted nos hablaba al principio, al notar la forma en la que la nueva humanidad de Jesús viene a romper con todos estos estereotipos. A mí me encanta mucho citar ahí a Elsa Tamés, por ejemplo, ¿no? Que habla del creador, que ve que su creación se aleja del estándar de la creación que él creó y se hace creación para enseñarle a su creación cómo ser la creación que él debe ser, ¿no? Entonces, por un lado, un pueblo, en el caso de Jesús, que espera un Mesías conquistador, un Mesías guerrillero, un Mesías que va a confrontar de manera militar y política al imperio, en un contexto desfavorable, evidentemente, para la mujer, donde la mujer es tenida menos, y la forma en la que esta cultura poco a poco va impregnando sus cuestionamientos en el transcurrir de la historia de la iglesia. Profesor, ¿cómo tomar este ejemplo de este rompimiento ideológico que hace Jesús, de este rompimiento social, para lograr desde nuestras iglesias incidir en una cultura que sigue teniendo muchos problemas en cuanto a la figura de la mujer? ¿Qué podría aportarnos? Y tiene mucho definitivamente Jesús desde su ejemplo para romper estos estereotipos que todavía nos acompañan en la sociedad moderna. Sí, hay muchos estereotipos machistas, investigaciones, por ejemplo, que han habido en iglesias. La misma violencia que se ejerce en la sociedad se ejerce en las iglesias, ¿no? Es triste los feminicidios, la violencia contra la mujer, contra los niños, pero cuando Jesús nos presenta a este
segundo Adán, que el apóstol Pablo dice, a este vestidos del nuevo hombre, es un hombre totalmente diferente a esa cultura, y lo que está haciendo Jesús es hacer una contraposición del reino de Dios con estos pensamientos que eran pues jerárquicos y que destruían la dignidad de los otros por estos hombres que saben todo, destruyen todo, tienen el poder, hacen lo que quieren, ¿no? Yo creo que Jesús nos mostró unas relaciones recíprocas de amor, donde ahí la ternura, el amor, la misericordia es mucho más lindo y es más hermoso que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo pienso, y recuerdo, Elsa Tames me enseñó primero a Timoteo en la Universidad Bíblica Latinoamericana, y ahí, ¿no? Las luchas de poder que ella nota en la carta a Timoteo, justamente, destruyen pues la humanidad, pero Jesús y el apóstol Pablo nos muestran que hay caminos del reino de Dios que son más bellos, ¿no? Que podemos construir sociedades más pacíficas, más hermosas y sobre todo más centradas en Jesús, ¿no? Exactamente, más centradas en Jesús. Profesor, hablaba del sincretismo religioso propio del periodo intertestamentario, y por aquí hay una pregunta en el chat que hace relación a esto, y la forma en la que va incidiendo poco a poco en la cosmovisión judía, la forma en la que se va haciendo este sincretismo cultural y que se aplica al momento de interpretar la ley. ¿Qué tanto pudo esto haber influenciado en posturas como las de Pablo, por ejemplo, ¿no? En estos pasajes que a veces cuestan un poquito de trabajo y que aparentemente tienen tendencias en contra de la mujer, ¿no? La mujer calle, la mujer el velo, la mujer en silencio, la mujer sentada aparte, la mujer no enseña, la mujer no predica, etcétera. ¿Qué tanto pudo haber influenciado este sincretismo en la etapa intertestamentaria? Y lo más importante, ¿cómo lograr establecer una sana línea de interpretación entre este tipo de instrucciones y el mensaje integral del texto bíblico respecto al valor del hombre y la mujer? Esto es muy importante, ¿no? Los varios autores bíblicos están influenciados por la cultura grecorromana, y hay muchas cuestiones culturales que se expresa en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ¿no? Pero que ellos son conscientes, ¿no? Pablo es consciente, ¿no? Dice, si yo les predico otro evangelio que no sea el de Jesús, sea anatema. Y cuando habla en nombre de Jesús, ¿no? En Gálatas 3:28, dice, en Cristo Jesús no hay varón ni mujer, no hay esclavo ni amo, no hay griego ni judío. Y vuelve a repetir esa misma idea en otros textos, ¿no? Pero, como es un ser humano, también, ¿no? Expresamos nuestra cultura, ¿no? Y estos dos textos difíciles, en 1 Corintios 14:34, las mujeres caen en las congregaciones, o en 1 Timoteo 2:9, ¿no? No permito a la mujer enseñar, ¿no? Y toda su interpretación que tiene de Génesis en 1 Timoteo, como cuando estudiábamos con Elsa Tames, mirábamos esto y decíamos, esto pues representa lo difícil que es salirse del tejido cultural, y que es todo un proceso, y para nosotros también, ¿no? Nosotros como latinoamericanos, bueno, por lo menos hemos sido criados con muchas cuestiones que no practicaba Jesús, o que no es del reino de Dios, y que en nuestro proceso de vida tenemos que hacer, ¿no? Todo un camino para seguir el reino de Dios. Pero lo importante en la exégesis bíblica debe ser volver al mensaje del reino de Dios de Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, predicado por Jesús, y seguir esos principios bíblicos y entender que en los otros libros pueden haber aspectos culturales, leerlo a través de ese contexto para poder analizarlo a través del reino de Dios, porque si no, pues vamos a sacralizar cuestiones culturales que pueden ser dañinas para el ser humano hoy, ¿no?
Totalmente, y creo que con esta respuesta también responde aquí a lo que nos preguntaban en el chat sobre cómo explicar, ¿no? Que si el Evangelio habla de que no hay varón ni mujer, pues muchas veces se llega a brincar este tipo de situaciones en la práctica eclesiástica, ¿no? Profesor, una última pregunta por cuestiones de tiempo. Hablaba usted del modelo romano al que Jesús se enfrenta, y cuando usted escribía estos 10 puntos, yo decía, Señor, esto es la base de nuestro pensamiento actual, no nada más en América Latina en el sentido eclesiástico, sino en el sentido cultural en general. Claro. Muchas de estas cuestiones están muy arraigadas todavía en la ideología con la que hemos sido educados y a lo mejor hasta con la que a veces sin darnos cuenta educamos a nuestros hijos, ¿no? Como que lo pasamos de generación en generación, en no llorar, en no seas mujer, el ser bueno para pelear, el ser valiente, el que gana las batallas, etcétera, etcétera, etcétera. Profesor, con esto me gustaría concluir, por favor, si nos puede dar más luz. ¿Cómo lograr una pastoral? ¿Cómo lograr que desde nuestros púlpitos, desde nuestros hogares, desde nuestra forma de ser y hacer iglesia, se pueda revertir esta situación y podamos mostrarle a la sociedad y a la iglesia la verdadera cara del mensaje de Jesús hacia la humanidad y hacia el ser hombre? Bueno, la primera parte quiero contestarte y luego la segunda. Mire, las culturas son continuum de muchas cosas y Latinoamérica ha sido influenciada por la cultura occidental grandemente, no solamente influenciada, sino anhelada, ¿no? Ahí ven cómo en Estados Unidos han repetido hasta la arquitectura romana, ¿no? Y todos siempre anhelaban el derecho romano, etcétera, ¿no? Entonces, y eso pues trae muchas construcciones hasta el día de hoy, por supuesto que sí. Y estas construcciones continúan hasta el día de hoy, ¿no? Que si tú eres macho, pues no debes mostrar tu dolor, no debes llorar, etcétera, y mil cosas, ¿no? ¿Qué hacer desde la... hice mi tesis para la Universidad Bíblica Latinoamericana de Pastoral de la Niñez, ¿no? Uso una frase de un teólogo floristano, Casiano Florestán, que dice, ¿no? La acción pastoral que debemos hacer es desde el reino de Dios para crear nuevas relaciones. Y yo trabajo en World Vision Perú, soy el especialista en relaciones con iglesias para el Perú, y nosotros trabajamos justamente esto con las familias, el tema de la teología de la ternura para nuevas relaciones y formas de construir una sociedad más justa, ¿no? Y es difícil ser padre y siempre queda lo latinoamericano de golpear a un niño, de insultarlo, pero creo que el reino de Dios es mucho más que eso. Es mostrarle amor, una disciplina pero diferente, etcétera, ¿no? Y creo que sí podemos hacer si nuestros líderes de las iglesias empiezan a ser conscientes de que en la Biblia hay otros modos de comportarse, como los teólogos en Europa una vez pusieron, otro mundo es posible. Y yo creo que otras familias son posibles, otras sociedades son posibles, si volvemos al reino de Dios, ¿no? Y como decía un padre de la iglesia, si quieren conocer el reino de Dios, busquemos a Jesús, porque Él es el auto Basilea, Él es el mismo reino. Gracias. Pues muchísimas gracias, profesor. Nos deja mucha tarea, mucho que pensar, mucho que analizar, pero sobre todo mucho que llevar a la práctica. Y bueno, yo me quiero quedar con una frase que creo que engloba perfectamente todo esto: volver al reino de Dios, volver a la esencia de las enseñanzas, volver a esa simplicidad, pero a la vez tan profunda, a esa gran capacidad de comunicar amor, como usted decía, de parte del maestro, y desde ahí estructurar nuestras relaciones interpersonales. Profesor Josías, nuevamente muchas gracias. Oramos por usted, oramos por su ministerio, que el buen Señor siga guiando sus pasos
y prosperando para que podamos tener muchas más como estas disertaciones con usted. Gracias, profesor. Vamos a pasar a anunciar a los ganadores del webinar de esta semana. Les recordamos que se hace cada 8 días una invitación a que nos escriban por ahí en el chat interno, que nos compartan sus saludos, de qué país son, porque de ahí se selecciona, y de los registros que van haciendo cada semana, se selecciona a un ganador de cada país de las ciudades bíblicas que participamos, de un recurso bíblico. Este recurso ustedes pueden acudir o llamar a la sociedad bíblica de su país, las personas que nombremos, y ahí con muchísimo gusto los encargados de este proyecto en cada país, pues les haremos saber la forma en la que lo pueden recibir. Esta semana de Perú tenemos como ganador a Marcial Guanay, de Chile, a Norma Sayeque, de Ecuador, a Ángel Andrade, de Guatemala, a Ana de Esquivel, de Colombia, a María Emilia Quiñones, de Bolivia, a Juan Carlos Caizaya, de México, a Sandra Martínez Ruiz, y de Cuba, a Isván Armas González. Todos ellos, por favor, comuníquense con la sociedad bíblica de su país y ya cada quien les indicará cómo cómo recibir este recurso bíblico. Damos gracias a Dios que en esta ocasión hay ganadores de 8 países, generalmente son 3, 4, 5 países. En esta ocasión hemos logrado regalos, obsequios para 8 países. Eso habla de que los webinars cada vez agarran más fuerza y es más gente de diferentes partes del continente que nos están acompañando. Queremos dar gracias por ello. Queremos unirnos en una oración con ustedes, pero antes de ello, me gustaría mencionar el webinar de la próxima semana, si lo tenemos ahí, gracias, de Andrea Ramírez Daza, la directora de Fundación Didaje en Colombia. Nos va a estar hablando de un tema que es bien importante, la vida del hijo perdido, un camino de liberación para las personas privadas de la libertad. Jesús habló muchísimo al respecto en muchos de sus ejemplos, en muchas de sus enseñanzas. Habla de la gente que de alguna u otra manera está privada de su libertad. El próximo webinar del viernes 9 de diciembre estaremos teniendo a la profesora Andrea Ramírez Daza, que nos estará hablando del tema, la vida del hijo perdido como un modelo de camino de liberación para las personas que de alguna u otra manera están privadas de su libertad. Y queremos concluir esta transmisión de hoy como lo acostumbramos haciendo siempre. Primeramente, dando gracias al buen Señor de la iglesia por este tiempo de convivencia, de comunión, de estudio, y después invitarles a que abran sus cámaras y micrófonos para poderles saludar, para poderles escuchar y bendecir a nuestro conferencista. Nos unimos en oración, por favor. Te damos gracias, buen Señor del cielo y de la tierra. Nos has alcanzado, Dios, con tu misericordia, y hoy nos has desafiado, mostrándonos modelos de masculinidad, Señor, que muchas veces no logramos identificar, pero que han estado ahí arraigados y desafiándonos, Señor, con la invitación a ser hombres como tú, a seguir tu encarnación, a seguir tu ejemplo cuando fuiste hombre, y desde ahí construir relaciones sanas, relaciones positivas, relaciones que edifiquen, que alcancen y que sean favorables para los nuestros, para nuestras casas, para nuestros hogares, para nuestras iglesias y para nuestra sociedad. Te pedimos, buen Señor, que sigas bendiciendo la vida de nuestra conferencista, de cada una de las sociedades bíblicas que han tomado partícipe en ello, de los ministerios, Señor, que están representados a través de cada uno de los hermanos que están conectados juntamente con nosotros y con los que estamos siendo y haciendo iglesia para ti, Señor, y que permitas, Dios, que estos temas alcancen y tengan la trascendencia necesaria para que podamos mostrar al mundo a través de tu discipulado, de nuestra labor, las nuevas formas de relacionarnos que has venido a enseñarnos y a proponernos. En Cristo Jesús te bendecimos, te damos gracias y como un solo cuerpo, unidos en oración, te rogamos que nos acompañes el fin de semana. En Cristo Jesús, amén. Por favor, hermanos, abran cámaras, micrófonos, queremos saludarles, queremos conocerles, queremos escucharles, y ya con esto concluimos el webinar de hoy. Que el Señor les bendiga.
Bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga. Gracias, Pastor Josías. Bendiciones para posición. Gracias. Abrazo para todos. Buenas noches. Dios, gracias. Bendiga. Buenas noches. Bendiciones. De Argentina. Gracias.